Hablemos claro. Se están escribiendo páginas importantes y trascendentes de la historia del Perú en este momento. El problema es que hay gente que no se ha dado cuenta que estamos viviendo una extraordinaria transición, donde las cosas han empezado a cambiar en el Perú y donde no solamente estamos hablando de desmontar una red de corrupción y castigar a aquellos que han estado involucrados en estas redes de corrupción, tanto los que coimearon como los coimeros, sino que estamos desmontando toda la organización, toda la red impresionante que se montó en todas las instituciones de la vida nacional. Y ha llegado la hora de definir quién está de qué lado. Así como en la lucha contra la delincuencia, el ministro Carlos Morán ha preguntado que quiere saber de qué lado están los jueces y fiscales a la hora de enfrentar la lucha contra el delito. También en el caso de la corrupción ocurre lo mismo. ¿De qué lado están los jueces y fiscales? Y va a tener que ocurrir una depuración. Y esa depuración la tiene que hacer la Junta Nacional de Justicia. Y por eso el tema de la Junta Nacional de Justicia es una prioridad. Recién el día viernes se ha reunido la Comisión de Justicia y tienen problemas con el quórum porque no llegan. ¿Dónde están? Eso debió ser votado ya. Han debido hacer sesiones permanentes solo para discutir la Junta Nacional de Justicia. Es decir, el organismo que va a decidir quiénes son los jueces y fiscales del Perú, quiénes de los que están ahorita en la Corte Suprema merecen seguir siéndolo, quiénes de los fiscales supremos deberían estar ahí, quiénes no. Y de ahí para abajo. Esa es la situación en la que estamos. Y el mensaje tiene que ser recibido claramente. No hay vuelta atrás. Ya paren de hacer marchitas. 500 personas han reunido. ¿Para qué? De repente, de la noche a la mañana, marcha contra Odebrecht. Se mueren de miedo de lo que va a decir la gente de Odebrecht en Brasil. No hay vuelta atrás. La convocatoria está hecha. Los días de declaración están programados. Rafael Vela y José Domingo Pérez siguen en sus puestos. No van a poder detener la rueda de la historia. La verdad la vamos a conocer. Y más le vale a los que tengan información que hablen ahora. Porque después de que hablen los brasileños, su colaboración eficaz ya no servirá para nada. Este es el momento de las definiciones. Y ha ocurrido una cosa trascendente en las últimas horas. No se debe escapar uno solo más. Y que reciban el mensaje claro. Nadie va a escapar del brazo de la justicia en el Perú. El gobierno peruano ha emitido una lista a la que tiene absoluto derecho de 45 personas que tienen impedimento de salida del país, entre las cuales están prácticamente todos los expresidentes, y en la que se le advierte a los países limítrofes y a los países del mundo que estas personas no pueden salir del Perú por reclamo de la justicia, porque tienen cuentas pendientes con nosotros, porque están siendo investigados, y que por lo tanto si esa gente pone un pie en otro país, lo que tendría que hacer es expulsarlo y devolverlo al Perú. Y eso es lo que va a ocurrir. O sea que olvídense, porque tampoco se van a poder escapar. La hora de la verdad ha llegado y la hora de las definiciones ha llegado, y cada uno escoge el lugar en el que quiere estar y cada uno escoge cómo quiere que aparezca su nombre en la historia. Porque dentro de 50 años sus nietos van a leer lo que ustedes hicieron o dejaron de hacer en un momento tan importante y trascendente de la vida nacional como esta. ¿Están avisados? ¿Cómo estaba avisado? Pues soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, la radio del Perú. Estaban avisados el caso de Fujimori. O sea, tanta vuelta. O sea, yo no encuentro otro adjetivo, fue asqueroso lo que hizo Pedro Pablo Kuczynski. Demuestra un nivel de degradación moral y de falta de escrúpulos increíble. Para que no lo vaquen como presidente, es capaz de utilizar la prisión de un hombre mayor para negociar el indulto contra votos que le permitan salvarse de la vacancia presidencial. Y cuando se produjo todo el tole-tole, ha habido gente que ha propuesto que hay que hacer una ley especial. ¿Qué ley? Lo que estamos discutiendo acá es cuál es el estado de salud real de este señor. Si el estado de salud real de este señor justifica un indulto, pues que se lo den. Pero si el estado de salud real de este señor
le permite seguir cumpliendo en la cárcel con su condena, con la garantía de que va a recibir la atención médica adecuada, pues entonces que esa sea la situación. Y no le demos más vueltas al asunto. Pues bien, ¿qué cosa es lo que ha ocurrido? Una junta médica que por fin se constituyó, emitió un informe diciendo que Fujimori, Alberto Fujimori, se encuentra en condiciones estables y que por lo tanto podría ser atendido de manera ambulatoria. Y ha hecho una cosa increíble el informe, ¿ya? Que más riesgo corre por un internamiento tan largo cuando no lo necesita. ¿Por qué? Por las infecciones y las bacterias intrahospitalarias. Porque es un riesgo estar en un hospital. Tú puedes entrar porque te vean, no, yo no sé, una hernia y terminas muriéndote de una neumonía de esas salvajes. Entonces, es un riesgo su permanencia en la clínica Centenario. Entonces, ¿qué es lo que supone la conclusión de esta junta médica? Que Alberto Fujimori debe estar preso y recibir, por supuesto, la atención que su salud, que está bajo control, porque tiene depresión como el 90% de los presos en el Perú, porque tiene hipertensión como yo soy hipertenso, ¿ah? Y tomo mi pastilla todos los días y tengo que decir que soy hipertenso cuando me hacen exámenes médicos porque no se registra. Y tiene fibrilación articular, que es una mal que también montones de gente anda caminando por las calles, trabajando y haciendo su vida prácticamente normal con fibrilación auricular, sometida al tratamiento adecuado y recibiendo la atención que se requiere. Entonces, conclusión para esta junta médica, el señor Alberto Fujimori debería regresar a un centro de detención. ¿Pero qué piensan ustedes? Son las 6:13 de la mañana, estamos en Exitosa, la radio del Perú, estamos en el 251-9422, en el 467-4499, estamos en el Twitter, en @exitosap, en el Facebook, en Exitosa Noticias, y estamos en todas las redes sociales. Señora Magariño, abrimos los teléfonos. Adelante, por favor. Muy buenos días. ¿Qué pasó? La gente se ha quedado dormida esta mañana. 251. Sí, muy buenos días. Adelante, por favor, escuchamos. ¿Qué pasó? Buenos días. Buenos días, señor Lucas. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Adelante, por favor. ¿De dónde nos llaman? Buen día. Lo llamo de acá de Hilo. Lo escuchamos. Lo llamo de acá de Hilo. Moquegua. Adelante. A ver, opinamos sobre el señor Fujimori. El señor Fujimori debe regresar a la cárcel, pues, señor Lucas. Esa es su opinión. Sí. ¿Y qué piensa usted de los que dicen que en realidad ya estuvo suficiente tiempo en la cárcel y que si uno pone en la balanza es un hombre que con todos los errores que cometió también hizo cosas positivas por el país, como la derrota del terrorismo y la hiperinflación? Y conclusión, que lo dejemos volver a su casa a terminar los últimos años de su vida que le quedan. ¿Qué le responde usted a la gente que dice esto? Bueno, aplicando capaz el lado humano, ¿no? El lado humanitario. Pero imagínese, pues, hay un montón de presos también de esa edad avanzada que están en la cárcel, entonces tendría que ser por igual para todos, pues, ¿no? Sí, pues, sí, eso es razonable, ¿no? Por eso cuando se discutía el tema este de la ley, era una ley con hombres que si tenían más de 70, más de 80 años, o sea, ¿por qué no se han preocupado por eso para los miles, o cuando hablan de prisión preventiva? O sea, el 30, casi 40% de los presos peruanos están bajo prisión preventiva y nadie se ha preocupado por ello nunca. Ahora, cuando tocan a los poderosos, ¿no es cierto?, a los grandes empresarios y a los políticos, ahí sí se preocupa por la prisión preventiva. Pero en fin, escuchemos más opiniones de nuestro público cuando son las 6:16 de la mañana. Adelante, por favor. Muy buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días, señor Lucas. Lo escuchamos, adelante. Mi opinión. Señor Lucas, hace 2 años que quiero conversar con usted, recién entra mi llamada. Aproveche usted y dele, adelante. Señor Lucas, yo soy el padre del teniente asesinado en Huaral, el teniente Luis Lima Coguayluco. Sí. Solo tenía 23 años, señor.
fue asesinado y los que lo mataron viven un privilegio, señor, en la cárcel. Sí, si baja usted... Sí. ¿Me escucha, señor? Sí, lo escuchamos, adelante. El padre vive, señor. Ya, gracias, señor, ya, gracias. Sí, lo que le pediría es que baje el volumen de su televisor porque se mete el eco y no lo escuchamos adecuadamente. ¿Ahora, señor? Perfecto. Sí. Mi hijo tenía 23 años, señor. Me solidarizo, señor, con el policía preso por estos fiscales, señor, que injustamente lo tienen preso ahí por haber matado a un delincuente, señor. Escúchame, su hijo era policía. Sí, mi hijo era policía, era teniente en Guaralo, Cayama, señor. Lo mataron en Chacramar. Solamente tuvo 11 meses y 6 días de trabajo, señor. Imagínese cómo he quedado yo, señor. Un padre con depresión, un padre con problemas, un padre que ni siquiera lo han asistido con su pensión de mi hijo, señor, ya que me corresponde. ¿Ya? Y encima, señor, me hicieron una discriminación en el entierro de mi hijo. Yo quisiera mandarle un video, señor, para que usted vea cómo se me discrimina en pleno entierro de mi hijo, señor. Y eso lo hizo la policía, señor. A pesar de eso, yo me uno a sus problemas, me uno al dolor de cada policía que muere, de cada policía que sufre una injusticia. Pero también se hizo una injusticia conmigo, señor Lúcar. Es por eso que yo hace 2 años que quería comunicarme con usted, porque eso pasó hace 2 años. Yo quisiera mandarle un video. Envíenos usted el material y con todo gusto atenderemos su reclamo y lo permitiremos o le daremos espacio para que usted tenga la posibilidad de ser escuchado. Hay que estar claro que, sinceramente, cuando se habló del tema de la corrupción en la policía, a mí me parecía más conveniente la opción de los colombianos que barrieron a todos aquellos policías involucrados en corrupción e incluso aquellos sospechosos de corrupción, y probablemente en el camino se cometieron algunas injusticias, pero una medida que había que tomar. Pero el camino que se tomó fue otro, el ir deshaciéndose de los malos elementos de la policía, y hay que reconocer que esto ha estado ocurriendo. Prácticamente no hay semana que la propia policía ponga en manos de la justicia a policías que se han convertido en delincuentes. Y por el otro lado, la policía se está comprando el pleito de la lucha contra el crimen, contra el delito e incluso contra la corrupción. Entonces, en este contexto, los policías necesitan el respaldo de los ciudadanos. E insisto, un contexto en el cual no solamente estamos hablando de que están peleando contra los enemigos que nos amenazan, sino que están depurando sus filas de los malos elementos. Y eso hay que aprender a valorarlo también. Y por supuesto que es un proceso. Y por supuesto que todavía hay gente dentro de la policía que no debería estar. Pero vamos a escuchar más llamadas de nuestro público. Estamos tratando de conversar sobre el tema de el reporte de la Junta Médica sobre Alberto Fujimori, que concluiría en que debe volver a prisión. Son las 6:20 de la mañana. Adelante, por favor. Muy buenos días. Nicolás, buenos días. Sí, le escuchamos. Bien, Nicolás, mira, precedentemente de lo que han opinado los diferentes, ¿no? Fujimori realmente ha luchado, pues, y ha derrotado al terrorismo. Y ahorita, de lo que salen, pues, todas estas marchitas, defendiendo a Rafael Vela, defendiendo a Domingo Pérez, son grupos que manejan intereses. Estos señores se han vuelto prácticamente operadores políticos del gobierno. ¿Por qué no salieron hacia hacer su marcha, señor? Cuando este señor, pues, de Domingo Pérez, sale internacionalmente a decir que en el Perú jamás hubo terrorismo, sino que hubo guerrillas. Y eso se llama apología al terrorismo. ¿Alguien le apestó en algún proceso? ¿Por qué no salieron a hacer su marcha y decir en el Perú sí hubo terrorismo? Eso es la gran sinvergüencería. Y para terminar, hay que recordar bien que Fujimori, pues, como a estos señores nunca les dejó mamar, como se dijo, nunca los dejó robar, ahora estos grupos de poder se enfrentan porque temen que regrese de verdad un gobierno que les corte las manos desde raíz, así como Bolsonaro está haciendo en Brasil. Gracias.
No, muchas gracias. Yo creo que va a ser difícil, en algún momento vamos a tener que enfrentar la discusión, pero la gente olvida de que hubo un proceso de la policía y de las Fuerzas Armadas de aprendizaje de sus propios errores en la lucha contra un fenómeno que era desconocido, que era un misterio, que era Sendero Luminoso. En el camino se cometieron muchísimos errores, se cometieron violaciones de derechos humanos, excesos, crímenes, pero se aprendió de las lecciones y de los errores y se diseñó una estrategia que permitió en el campo aislar a Sendero Luminoso y lograr una alianza entre las Fuerzas Armadas y las organizaciones campesinas y los ronderos, que aisló completamente a Sendero Luminoso y sentó las bases de su derrota en el campo. Pero en la ciudad la policía realizó una extraordinaria labor de inteligencia que permitió capturar a todos o casi todos los jefes de Sendero Luminoso sin disparar casi un balazo. Y la verdad es que no importaba quién ganaba las elecciones el año 90, eso estaba encaminado. Es más, estuvo a punto de ser capturado Abimael Guzmán, a punto, y fue un error de cálculo de quienes tuvieron en sus manos la decisión de hacer o no, de tomar o no acciones, durante el gobierno de Alan García. Es decir, en el gobierno de Alan García, meses antes de que acabara, estuvo hacía 1 centímetro de ser capturado Abimael Guzmán. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo ahora? Que Alan García es un héroe de la lucha contra el terrorismo. O sea, yo creo que acá ha habido, o sea, yo sé que es difícil, a alguna gente le va a resultar antipático lo que está diciendo, pero es la verdad. Es la verdad, eso es lo que ocurrió, hubo un proceso de aprendizaje que permitió finalmente la victoria. El problema es que eso no ha tenido continuidad después. Eso ha debido seguir y por eso tenemos todavía a senderistas como los Quispe Palomino en el Braem, que insisten con sus acciones armadas, y tenemos a Abimael Guzmán organizándose a través del Movadef y de otras formas, ¿no? Porque Abimael Guzmán sigue teniendo su partido vivo y sigue siéndole el jefe. O sea que la historia todavía no termina. Y ahí todavía tiene trabajo que hacer la policía antiterrorista, que en su momento fue desarticulada, dispersada. Fue un error tremendo el que se cometió. Pero en fin, estamos hablando de otro tema ahora. Tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor. Aló. Adelante, la escuchamos. Muy buenos días. ¿Me escucha, señor Lucas? Atentamente. Muy buenos días, señor Lucas. Sí, muy buenos Aló. días. Adelante, estamos al aire, la escuchamos. Allá. Señor Lucas, le saluda Elisa de Vidaurre desde San Juan del Lurigancho. Mire, con respecto a la pregunta, quiero hacer 2 puntos, aparte de su pregunta. Agradecer infinitamente a Exitosa, en primer lugar, por la campaña que se ha solarizado en estos momentos con nuestro distrito, repartiendo agua. Pero quiero también hacer un llamado a todos los distritos de Lima y a todas las empresas que nos apoyen, porque San Juan del Lurigancho en su totalidad somos más de 1,5 millones de habitantes, no tenemos agua. Nuestras criaturas están padeciendo sobre este líquido elemental que es tan fundamental para la vida y la salud, obviamente, de nuestros hijos y de nuestros ancianos. El gobierno debe de declarar, señor Lucas, en emergencia hídrica a San Juan del Lurigancho en estos momentos, porque no sabemos cuándo nos van a reparar este servicio, porque es el gobierno en sí quien tiene la culpa de todo lo que se está pasando San Juan del Lurigancho en estos momentos, señor Lucas. Pero que sí, las autoridades, a través de este medio, escuchen mi voz. Por supuesto, tiene usted toda la razón, señora. En realidad yo he llamado la atención sobre esto, es decir, nosotros no podemos transmitir todos los días la información de que no hay agua en San Juan del Lurigancho y no sentir y no plantearnos la interrogante, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar? Por modesto que sea lo que podamos hacer y como medio de comunicación tener la responsabilidad de convocar. O sea, imagínense ustedes estar sin agua. 1, 2, 3 días, una semana sin agua. Traten de vivir así. ¿Ah? De atender a sus hijos así. Pónganse en el pellejo de la gente que está en San Juan del Lurigancho. Por eso hemos tomado la iniciativa como Exitosa
de hacer lo que estamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades, llevar agua en cisternas con agua de la mejor calidad, sino de invocar y convocar a todo el mundo a que haga lo mismo. Ya, y le damos con palo a las autoridades y a las empresas como Sedapal que no están haciendo, porque eso es su obligación, eso es lo que deberían estar haciendo, ¿no es cierto? Pero eso no nos debe detener a actuar de una manera solidaria. Estamos en la línea con Alejandro Aguinaga, amigo personal y médico de Alberto Fujimori. Alejandro, muy buenos días. Buenos días, Nico. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte nuevamente. Hay un reporte médico que dice que Alberto Fujimori puede ser atendido ambulatoriamente, lo cual supone que podría seguir cumpliendo su condena en un centro penitenciario, y advierte además que su permanencia en un centro hospitalario incluso podría agregar un riesgo a su salud por el tema de las infecciones intrahospitalarias o de los contagios intrahospitalarios. A ver, lo que ha señalado la Junta Médica, enviada por la Sala Suprema, es que efectivamente en esta oportunidad lo han encontrado estable, que difiere con la visita que hicieron hace un mes, pero que sí señala también y reconfirma todas las enfermedades que tiene Alberto Fujimori. Habla de la fibrilación auricular, habla que tiene una enfermedad coronaria ya crónica. ¿Y esto por qué? Porque en la tomoangiografía de corazón que se le hizo, encontraron que 2 arterias coronarias estaban con la luz cerrada, una en un 60% y otra en un 50%, lo cual ya también lo compromete para cuando se desplaza, ya hay cierto grado de fatiga. Y de la misma manera señala las otras patologías y dice, efectivamente, visto que está estable, recomiendan al INPE que se busque un penal que reúna las condiciones para poderle dar una asistencia profesional. En caso pueda venir un nuevo periodo agudo y requiera una atención a esta serie de patologías, sobre todo al problema cardíaco que tiene. En eso han sido bien claros y enfáticos, y también concluyen que van a respetar el alta médica que se le pueda dar, que le puedan dar sus cardiólogos. Claro, pero digamos, ¿cuál es la conclusión? O sea, mira, no solo soy hipertenso, Alejandro, sino estoy tomando mi pastilla ahorita, mira, en vivo y en directo, todos los días, Exforge. ¿Ah? Así es. Él también 5 sobre 160 sobre 12.5. A mí me hacen un examen médico cuando quiero hacer una transacción bancaria o lo que sea, y yo tengo que declarar que soy hipertenso, porque mi medicación es tan buena que no aparece. Evidentemente, dejo de tomar la medicación y en 5 días tengo la presión alta, ¿no? O 6. Pero si uno está bien, pero por supuesto, igual las personas que tienen fibrilación auricular, hay maneras de tratar esto. Las personas que tienen obstrucciones coronarias, también hay maneras de tratar y prevenir esto, ¿no? Así es. Tú lo has señalado, los cardiólogos le recomendaron un cateterismo, y dentro de ese cateterismo la posibilidad de ponerle 2 stents, ¿no es cierto?, en esta parte coronaria. Eso está condicionado al consentimiento que pueda dar el paciente. Él no ha consentido ese procedimiento porque tiene sus bemoles, es una persona que tiene 80 años, que tiene una serie de patologías, y bueno, ahí ha quedado. Por eso es que los médicos, esta junta, le señala, insisto, al INPE que vean que si tienen las condiciones, en todo caso tendrán que adecuar las condiciones para una persona que requiere un monitoreo constante. No es como se señaló ayer, que habían pedido que lo regresen inmediatamente. Claro, la gente... No, claro, pero Alejandro, pero el reporte, tú de ese reporte concluyes que si puede recibir atención ambulatoria y ha estado en un centro de detención donde ha recibido esa atención ambulatoria, y hasta donde entiendo no ha habido un solo caso donde haya requerido atención médica por la razón que fuera en que no la haya recibido. Entonces, a ver, o sea, ¿cuál es la justificación, digamos, para que no
O sea, la conclusión de la Junta es que no necesita permanecer en la clínica Centenario. No, la conclusión de la Junta es que efectivamente le señalan al INPE que insisto, Nicolás, que adecúe las condiciones para una respuesta inmediata, visto que en uno de los periodos de esta activación que fue tan intensa, prácticamente lo trajeron en un taxi a riesgo de morirse, ¿es así? Porque entraron en desesperación, los médicos no estaban acostumbrados a tratar un episodio de esta naturaleza, por eso ahora con buen criterio la Junta, si bien han señalado que lo han encontrado es más estable, de la misma manera también piden que las condiciones sean las adecuadas para dar una respuesta inmediata en caso de presentar un nuevo episodio. Claro, pero la conclusión es clara, ¿no es cierto? Es decir, un centro de reclusión que dé las garantías de cercanía, ¿no es cierto?, de un mínimo de logística que permita atender una emergencia en el caso que se presente o trasladarlo en el caso que esto sea necesario. Es más, tú estás omitiendo el hecho de que tú lo conoces porque eres un médico, digamos, muy experimentado, que hay todo un tema con las largas permanencias en centros hospitalarios. O sea, las recomendaciones es que estés el menor tiempo posible, ¿no es cierto?, expuesto a la posibilidad de contagiarte, porque hay gente que entra por una patología y termina muriéndose por una enfermedad o por una infección contraída en el hospital. Totalmente de acuerdo, sobre todo a nivel de cuidados, ¿no? Pero efectivamente lo que va a hacer los cardiólogos de la clínica van a convocar, se van a juntar con los médicos que señale el INPE para poder entregarle al paciente una vez que esté de alta y, lógicamente, darles todas las indicaciones que se tienen que seguir. En eso está perfectamente claro. Claro, porque la discusión no es una discusión y no debería ser una discusión política. No, si el señor tiene responsabilidades y hizo esto, lo otro, violó derechos humanos, estuvo metido con Montesinos en lo que fuera. O el otro lado de la sociedad peruana que derrotó al terrorismo, que nos rescató el imperio. Eso no está en discusión. Está en discusión que tiene una sentencia que tiene que cumplir en una prisión y la pregunta es si su estado de salud le permite seguir cumpliendo esa sentencia en una prisión o no. Punto. Eso es toda la discusión. No es una discusión sobre temas políticos. Lo hemos señalado, que la recuperación de un paciente, llámese como se llame, no está condicionada ni a presiones políticas ni mediáticas, sino al tratamiento que puedan dar los profesionales que lo atienden y este tratamiento pueda tener resultados positivos. El caso del presidente Fujimori, que tiene 80 años, bueno, el tratamiento lo ha estabilizado, requiere lógicamente mayores cuidados por una serie de enfermedades que presenta al mismo tiempo y sobre todo que es una persona de 80 años. Todo lo demás, los opinólogos que con ligereza, no es la primera vez que hablan en relación a Fujimori, eso queda de costado. Lo importante es la recuperación de la salud de un expresidente. Que hizo bien, que hizo mal, que fue sentenciado como nosotros creemos justamente, fue condenado un año antes de la sentencia, que está claramente plasmado en los correos electrónicos, que de manera tan perversa y sesgada también se le ha anulado el indulto. Eso por tratarse de Alberto Fujimori vemos que ha pasado en el país. Pero eso no está en discusión pues en este momento, Alejandro. Si quieres te invito para discutir este tema y lo discutimos. Si no, eso no está en discusión, o sea, recojo lo que tú señalas cuando hablas de presiones políticas o mediáticas. Efectivamente, eso es lo que ha pasado con él. Pero en estos momentos de acuerdo. Problema de salud y que está yo te agradezco mucho, Alejandro. Alejandro Aguinaga, amigo y médico personal de Alberto Fujimori, ha estado en la línea. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Buen fin de semana, Nico. Chau, chau. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Mesías Guevara, flamante gobernador regional de Cajamarca, que acaba de ser nombrado el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales del Perú, va a estar con nosotros porque tienen cosas que decir los gobernadores regionales. Ustedes escucharon ayer a Walter Adubiri. Un demonio era Walter Adubiri. ¿Escucharon lo que dijo? ¿No les pareció sensata muchas cosas de las que dijo el día de ayer? Por ejemplo, sobre lo que pagamos por el gas. Volvemos.
6:38 de la mañana, estamos en Exitosa, la radio del Perú. Noelí Bracamonte nos tiene información de último minuto desde Chiclayo. Adelante, por favor, Noelí. Nicolás, muy buenos días. Información en vivo desde Chiclayo para Exitosa. Pues tenemos hechos muy lamentables, ya que en Chiclayo se está reportando el tercer caso de intento de feminicidio en menos de 48 horas. Tenemos de que un sujeto de 18 años le cercenó parte de la oreja izquierda a su pareja, presuntamente porque el agresor perdió los papeles cuando la joven madre le pedía dinero para comprar alimentos para su bebé de 8 meses. Este hecho fue advertido por el personal policial que transitaba por el Parque San Antonio en Campodónico, esto en Chiclayo, así aproximadamente a las 9:20 de la mañana. Vieron cuando Luis Correa Lacerna, de 18 años, agredía físicamente a Meliflor Coronel Soto. Tras intervenir a Correa Lacerna, la fémina fue trasladada a la posta médica de San Antonio, donde fue diagnosticada con herida por mordedura en el pabellón de la oreja izquierda. La joven indicó que con esta ya son incontables las ocasiones en que este sujeto pues la agrede, y serían ya un total de 11 denuncias que él tendría ya acumuladas, y en el cual pues ha habido en una ocasión, en la última reciente que ha sido en el mes de diciembre, durante las fechas 27, 28 y 30 de diciembre, que ordenaron hasta su liberación. Las autoridades habrían hecho esto ya que no se presentaba y no habría hechos suficientes en el cual, o medios probatorios para que puedan retener ni brindarle tampoco la protección a esta joven madre. En declaraciones, la joven nos indica de que ella fue a pedirle dinero para comprar leche y se molestó porque al parecer estaba bajo los efectos de la droga. Indica que la mordió y ella no se dejó y reaccionó arañándolo, ¿no? Dijo la agraviada. De igual manera nos comentaba de que ella no tiene familia en la ciudad de Chiclayo porque es natural de Lima. También expresó sentirse amenazada, ya que le indicaba su agresor que el día que él vaya preso la mataría. De igual manera indica que tiene mucho temor, ya que su agresor pues constantemente la amenaza hasta con quitarle a su menor hija, ¿no? También ante este caso pues se han hecho presentes las autoridades de Defensoría del Pueblo, como del Centro de Emergencia Mujer a mano del Ministerio de la Mujer, Nicolás, en el cual pues la comisionada de Defensoría, la doctora Ebony Gómez, nos indicaba que se le está ya brindando toda la ayuda psicológica y legal para que pueda estar a buen resguardo. Es la información en vivo que tenemos desde Chiclayo para Exitosa, informa Noelí Bracamonte. Muchas gracias, Noelí. Estos incidentes que pueden a simple vista parecer menores, en muchos casos son el antecedente de que las cosas se pongan peor. Porque muchas veces estos pequeños incidentes, el loco este le mordió la oreja y termina la mujer 6 meses después muerta. Porque es como una espiral, ¿no?, de violencia machista. Pero en fin, de eso vamos a hablar en su momento, como lo hacemos todos los días, ¿no? Mesías Guevara está con nosotros. Bienvenido, Mesías. Gracias, Nicolás, como después de mucho tiempo. Que me sí, invitas. pues, no, que me invita, que quiere venir, porque yo siempre te he invitado, Mesías. ¿Ah? Un personaje controversial, ¿no es cierto? Pero no sé por qué. Confrontacional, pero eres, pues, es tu personalidad. Lo que pasa es que mi espíritu y mi esencia es siempre decir las cosas directas, de manera transparente, y creo que eso debería ser, mejor dicho, la actitud de todos los peruanos. Yo quisiera que hagamos una entrevista primero como gobernador regional y presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales, y al final de la entrevista te voy a dar un chiquito sobre Acción Popular. A la orden, mi querido Nicolás. Ayer habló Walter Adubiri con nosotros. La imagen que se ha vendido en algunos medios sobre Walter Adubiri es que poco menos que el demonio. Y resulta que uno lo escucha hablar y habla del tema del gas y dice, a ver un momentito, no tenemos gas, tenemos un gas carísimo en Puno. Y tenemos la oportunidad que con una inversión de 400 millones de soles podemos jalar un ducto, ¿no es cierto?, desde Desaguadero hasta Juliaca, y tener gas incluso domiciliario en un plazo relativamente corto, que podría ser de 2 años, a la sexta parte de lo que se está pagando. Es decir, vamos a pagar 5 soles por un gas por el que se está pagando 30, 35, hasta 40 soles.
Mira, O sea, ¿cómo no va a ser razonable una postura así? Que además ya la engancharon los gobernadores de Arequipa, de Moquegua y de Tacna, ¿no? lo que pasa es que fíjate que yo creo, precisamente cuando tú nos tratas de calificar como confrontacionales, lo que pasa es de que traemos una realidad que lamentablemente desde Lima no se quiere entender y no se quiere ver. El Perú, lamentablemente en su visión sociológica, sigue con un pensamiento profundamente centralista. Fíjate que seguimos viendo lo que decía José Santos Chocano. ¿Recuerdas cuando decía Lima es el Perú y Lima es la avenida, el Jirón de la Unión, y Jirón de la Unión es el Café Le París, y yo soy el Café Le París, por tanto yo soy el Perú? Seguimos con esa misma visión. Entonces, cada pueblo, cada región tiene su propia realidad, tiene sus propias demandas, algo que en Lima no se quiere ver y entender. La posición de Adubiri no es que sea una posición intransigente. Incluso hoy tratan de decir que somos la generación de los gobernadores intransigentes y radicales. Incluso de manera injusta, creo, también me ponen a mí como si yo fuera radical. Cuando yo En la lista de ultras que han ganado las elecciones regionales. Que si tú me conoces a mí de mucho tiempo, yo he sido secretario general de Acción Popular y presidente del mismo. Incluso soy uno de los impulsores del Acuerdo Nacional, en la que incluso he tenido el altísimo honor de impulsar o de ayudar a impulsar 3 políticas de Estado. La política 33, que tiene que ver con la política hídrica, la política 34, con la gestión del territorio, y la política 35, que tiene que ver con la consolidación de la ciudad, del conocimiento y de la información. Por lo tanto, no somos confrontaciones. En mi caso, no soy radical. Al contrario, lo que pasa es que en lo personal lucho por lo que se dé la institucionalidad de nuestro país. Algo que si no se da, vamos a seguir siendo un país bananero, vamos a seguir un país de la anarquía, que ciertos grupos de poder ya quisieran de que exista este desbande, esta desorganización. Por eso nosotros, los gobernadores regionales, estamos diciéndole al presidente de la República que es importante consolidar la descentralización y que no se equivoque desconcentración con descentralización. En estos momentos se viene dando una desconcentración de los diversos ministerios en todas las regiones, algo que hay una justa posición, una sobreposición de funciones, lo cual nos hace un Estado paquidérmico e ineficiente. Claro, pero el tema es que se buscó para la descentralización el camino más simple, ¿no es cierto? Se convirtió los departamentos en regiones y con eso supuestamente se había resuelto un problema y no se había resuelto nada, sino se habían multiplicado los problemas. No se ha multiplicado. Lo que pasa, fíjate que mira, si nosotros vemos un concepto real de la descentralización, donde tenemos que, por ejemplo, ya pensar en lo que es la transformación digital, la transparencia, por ejemplo, fíjate que en las regiones, en el caso específico por Cajamarca, donde allí se da, por ejemplo, que el Ministerio de Vivienda pone una oficina para evaluar los proyectos de toda la región, y sin embargo existe ya una dirección regional de vivienda. Igual existe en agricultura, donde agro rural se sobrepone a la Dirección Regional de Agricultura, donde nosotros tenemos nuestro propio plan de acciones. Igual pasa con los directores de las ONGs. Pero lo que es, de acuerdo, que hay esa contraposición, pero lo que es cierto que ha ocurrido en los últimos años es que en los gobiernos regionales, y la prueba es la cantidad de gobernadores o de expresidentes regionales que están o presos o procesados o prófugos, ¿no? Ha habido un altísimo nivel de corrupción que lamentablemente ha ido de la mano de una enorme ineficiencia. O sea, obras que se han hecho mal, obras que no se han hecho, obras que se han empezado y se han abandonado, presupuestos que se devuelven cuando todo está por hacerse. Pero ¿no? Lo que pasa, Nicolás, si tú analizas de manera amplia, una vez más, en el sentido de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y locales, vas a encontrar que no solamente es exclusivo de los gobiernos municipales y regionales, sino nacional. Del gobierno central, incluso por si tú analizas ministerio por ministerio, vamos a encontrar de que existe una ineficiencia también en el nivel de gasto de ejecución. Los grandes actos de corrupción que hoy se vienen dando no corresponden a las regiones y no corresponden a los municipios, corresponden al gobierno nacional, a los ministerios de transportes, donde ahí fundamentalmente estamos viviendo los clubes de la construcción. Por lo tanto, el tema de la corrupción sí, pero no es exclusivo de los municipios de las regiones, sino es un mal endémico. Yo diría que es la primera epidemia nacional y el cáncer que existe en nuestro país, que no es exclusivo ni de las regiones, ni de las provincias, de los gobiernos municipales, sino también es un mal nacional. Ahora, uno de los temas que ha estado en el centro de discusión es el tema de la explotación de nuestros recursos, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, tenemos gas. Y se celebró el hallazgo del gas en Camisea. En el año 80 y tanto, ¿no es cierto? Y hubo todo un proceso muy extraño, porque ahí debieron manejarse las cosas de otra manera, pero en fin.
El asunto es que finalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? La mayor parte de nuestro gas está saliendo por nuestras narices, Belchorita, lo suben en barco, se lo llevan a México y de México termina en cualquier parte del mundo. Y nos pagan un sencillo por ese gas. Y el gas que, primero, que no hay un acceso masivo como debería ocurrir, es decir, que el primer uso que debió darse para ese gas es resolver el problema del abastecimiento de este producto para los peruanos y para estimular la industria y para todo lo que sea necesario en relación a la economía nacional, sino que, o sea, tenemos un gas que es caro y que la mayor parte se va para afuera. Y estamos enfrentados a lo que Dubiria ha puesto sobre la mesa. Traer gas de Bolivia nos resulta más barato de comprarlo en el Perú, no puede ser. Por eso te decía que el acto de corrupción no solamente está abajo, sino arriba también. Incluso hay más responsabilidad porque ellos son los que dirigen la política de Estado, ellos son los que dirigen las leyes a través de los congresos, a través del Congreso de la República. Y en tema del gas, fíjate que es muy lamentable, haciendo un poco de historia, un poco de memoria, recordemos que este gas fue descubierto por la Shell en el segundo gobierno del presidente Belaúnde, donde la Shell, luego de haber invertido 200 millones de dólares, se va del país y le dice, toma Estado peruano para ti. Y luego ese gas, que luego es regalado, porque a boca de pozo el precio es más barato en Camisea, y sin embargo ese gas lo exportan ahora. Y el gas caro, que recién se está descubriendo, es ese para el Perú. Entonces, ahí hay actos de corrupción. Recordemos que todos esos cambios se hizo en el 2004, cuando se forzó a través del BID para que haya un préstamo, o un Banco Mundial para que haya un préstamo para ejecutar el proyecto de Camisea. Ahí había una cláusula que decía que no hay que venderle a Chile el gas. Y sin embargo cambian el gas y ahora lo sacan a través de México. Por lo tanto, esos temas, mi estimado Nicolás, a nosotros los provincianos y fundamentalmente a los políticos que sí creemos en la integridad, una política con ética, nos dicen que somos confrontacionales. Ahora, eso no es así. Y el otro tema, el de la minería, porque tú tienes en las manos, me decía, un tema bien delicado que ha sido el de Conga. Incluso yo recuerdo en algún momento haber hablado con un técnico que analizó el tema de Conga y decía, en realidad el proyecto es un proyecto interesante, que hay que hacer algunos ajustes, pero que debería ir. Y le digo, ¿por qué no lo dices en Perú? Tú estás loco, me queman vivo en Cajamarca. ¿Por qué? Porque es Yanacocha, y Yanacocha la gente no la quiere en Cajamarca. Pero es absurdo, ¿no?, que estemos en esa situación. ¿Cuál va a ser la postura tuya y en general de los gobiernos regionales a los que ahora tú representas como presidente frente a este tema? Bueno, mi posición en torno al proyecto Conga y de toda la minería en general es la misma. No puedo estar cambiando discurso por discurso. Eso desde cuando yo era congresista por mi región de Cajamarca. Sigue siendo la misma. El tema de la actividad minera tiene que cambiarse el modelo minero. Lamentablemente en nuestro país ocurre igual que con el gas. El Ministerio de Energía y Minas se va a parcelado todo el Perú. Si tú lo ves, el Perú está prácticamente ya parcializado. Ya las concesiones mineras han concesionado hasta la Plaza de Armas sin tener en cuenta que ahí hay viviendas y sin embargo dicen, no, esto es mi concesión y es mío. Por lo tanto... Pero ¿cómo ha podido ocurrir una cosa así? O sea, ¿cuál ha sido el procedimiento del otorgamiento de esas concesiones? ¿Por qué? Porque son por cuadrículas, te dicen tanta cuadrícula, tantas hectáreas, entonces se dice, no importa si ahí está una laguna, no importa si ahí hay un bosque, no importa si ahí hay un patrimonio cultural, no importa si hay una ciudad. ¿Y eso quién lo ha hecho? ¿El Ministerio de Energía y Minas? El Ministerio de Energía y Minas tiene su oficina de concesiones, que es una suerte de COFOPRI, que simplemente la han subastado a nivel nacional. Todo el Perú está concesionado. Ya no es el mapa de la inversión, de la soberanía, si tú ves, es el mapa de la invasión prácticamente, sin respetar lo que es el ordenamiento territorial, sin importar lo que es la zona económica ecológica, sin importar que sea una cabecera de cuenca, y por lo tanto es importante. Por eso cuando fui congresista logramos impulsar en la política de Estado número 34, que tiene que ver con la gestión del territorio. Y por otro lado, si no cambiamos la actividad, el modelo minero, el tema legal, el tema tributario, el tema del respeto al medio ambiente, nunca vamos a salir adelante. Siempre va a haber lo que significa la conformación social. Porque la situación es absolutamente absurda, ¿no es cierto? O sea, es evidente que tenemos como nuestra principal riqueza precisamente, y por ahora, porque por ahora los minerales son... Tú hasta libros has escrito sobre el tema digital. El mundo está cambiando a una velocidad que de repente a cada 30 años los minerales ya no son necesarios, ¿no es cierto? Han sido reemplazados, pero ahora el tener los minerales que tenemos es un patrimonio extraordinario que podríamos explotar de manera adecuada para disparar el Perú al primer mundo. Ahora, pero la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Porque como lo estamos haciendo no está funcionando. En primer lugar,
Vuelvo a insistir, Nicolás, a través tuyo, a todas las autoridades en general, el propio presidente de la República y el Congreso de la República, que lamentablemente está en otra cosa, no está en la política de Estado, decirle que hay que repensar el modelo minero, en primer lugar. En segundo lugar, hay que respetar a las comunidades a través de lo que se llama la licencia social o la consulta previa que se aprobó la legislatura anterior con bombos y platillos, y luego al momento de querer implementar no se implementó. Fíjate que en este caso, discúlpame que te corte un segundo, en este caso, en Cajamarca, en la provincia de Hualcayó, en la ciudad de Bamamarca, ya se está gestando un paro para el 6 de febrero contra la minera Goldfish. ¿Y por qué? Porque la minera no tuvo la precaución respectiva del caso, todo lo que es el tema de la poza de relaves se ha derramado y ha generado todo un conflicto en la que el pueblo, con justa razón, en la que yo incluso me solidarizo con Bamamarca y con Hualcayó en general, de que tiene que hacerse una minería responsable. Fíjate que esta empresa ha estado actuando con bastante tranquilidad, con bastante paz, digamos, siempre ha habido conflictos, pero tenían más prestigio que las demás empresas mineras, pero ahora con este derrame prácticamente... Incluso hacían en determinado momento la diferencia, mira Goldfish en comparación con Yanacocha. Pero ahora ha generado pero el tema es este, o sea, yo he hablado con empresarios mineros que dicen, nosotros hemos hecho en las reglas de juego que se trazaron nuestra parte. Hemos traído dinero, hemos traído tecnología, hemos explotado el recurso, hemos pagado impuestos, hemos pagado canon. Y nos echan la culpa a nosotros cuando lo que ha habido es ineficiencia en el gasto, ¿no es cierto? Hay responsabilidad compartida. Claro, pero ¿cuál es el cambio que hay que producir? Eso, o sea, por ejemplo, Juan Carlos Tafur, que estuvo alguna vez acá en esta radio y lo dijo, y por eso yo respeto la autoría intelectual de las ideas, él reivindicaba el planteamiento de que debería hacerse a las comunidades socias de los proyectos mineros. ¿Y que con eso se acababa la discusión? Y eso es una propuesta. Fíjate que ese es el tema, que en nuestro país hemos sido ahorita secuestrados prácticamente por ciertos grupos de poder que ni siquiera responden a ninguna concepción ideológica, sino mercantilista. Y en ese sentido, la cuna del capitalismo, que es Estados Unidos, ahí no hay ese concepto que el subsuelo es del Estado y el suelo es del propietario. Ahí no, te encuentran encuentran petróleo en tu terreno, te hacen socio. Y tú eres Pero acá no, acá en nuestro país dice no, el subsuelo es del Estado y por lo tanto te encuentras ahí y concesiono. No, es que te pasa la situación absurda de que tú tienes una comunidad que está asentada ahí hace más de 600, 700 años y la comunidad es dueña del suelo, pero resulta que su suelo es del Estado, pero el Estado se lo ha concesionado a un señor que vive en las Casuarinas. A ver, explícame, ¿cómo alguien que vive en las Casuarinas puede ser dueño del subsuelo? Entonces, yo creo que desde ahí hay que plantear la discusión. Hay varios temas. Y evidentemente hay derechos adquiridos, hay gente que ha realizado inversiones, etcétera, pero si no logra que de alguna manera las comunidades se sientan parte, ¿no es cierto?, del proyecto y de los beneficios directos del mismo, porque eso es la otra paradoja, o sea, entra un montón de plata y la gente que peor la pasa es la que está alrededor de los asentamientos. Te decía, mi estimado Nicolás, que hay que repensar el modelo minero. Hay que hacer el valor compartido, el beneficio que se sienta. ¿Dónde se siente el beneficio? Tú vas a Cajamarca, fíjate que en nuestra región, lamentablemente, solamente el 11% contamos con agua potable las 24 horas del día y todos los días, solamente el 11%. Y solamente el 23% contamos con agua potable. Las vías de comunicación abandonadas parecen prácticamente un complejo lunar. Y luego pero es que no tiene lógica, pues Mesías. O sea, como un país que ha crecido el 8% puede estar en la... Pero como Cajamarca... Es que Cajamarca ha sido castigado, ha sido postergado, y recordemos que existe aún la falta de desconfianza. Yo califico como el síndrome de Atahualpa. Volvemos a repensar la historia. La primera gran estafa del Perú cuando se funda el Perú, cuando surge el Perú, es en Cajamarca. Cuando al Inca Atahualpa los españoles le engañan, le dicen, ¿sabes qué? Darnos tanto. Incluso ahí tenemos de manera simbólica y emblemática para el Perú el cuarto del rescate. Es decir, la primera gran estafa se dio en Cajamarca y nos quieren seguir estafando. Algo que los cajamarquinos no queremos eso. Los cajamarquinos somos gente noble, gente sincera, corajuda. Fíjate que grandes peruanos han surgido de Cajamarca. Uno de los grandes líderes nacionales, que para mí mi líder nacional, mi héroe nacional, respetando a los peruanos, respetando a Miguel Grau, es José Gálvez Egusquiza, pensador de la Constitución del año 1856.
que dio prácticamente el derrotero constitucional del Perú, donde ahí se dio el gabinete de los talentos por los hermanos Gálvez. Entonces, en Cajamarca hay grandes hombres y mujeres que han salido y siguen saliendo. Por lo tanto, no nos miren a nosotros como los confrontacionales, como los antimineros. Yo te quiero hacer una propuesta, Mesías, como presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales, que es usar este espacio para traer temas. Claro. O sea, por ejemplo, ayer hemos escuchado lo que ha dicho Dubiri sobre el tema del gas y para mucha gente, la gente se ha quedado boquiabierta. Primero porque lo que han escuchado no es un loco que quiere quemar el país, sino un tipo que está planteando problemas. En el buen sentido de la palabra, no estoy usando lo que pasa es que una persona que está planteando, o sea, problemas reales y soluciones prácticas a los problemas reales. Yo te propongo que tengamos, para empezar, una conversación en otro momento que la concertamos ahora, específicamente sobre cómo resolver el tema de la minería. Y ahí sería interesante que nosotros también comprometamos al Ejecutivo, por ejemplo, decirle a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, oye, no sé qué están haciendo. La verdad, tú sabes qué está haciendo la Comisión en energía renovable, en lo que es el tema de la electrificación, en lo que es el tema del gas, de hidrocarburos. La verdad que no sabemos nada. Es por eso que este Congreso, lo que hay que decirle, oye, déjense de cosas, pues, ya pónganse a trabajar a favor del Perú. Primera plana. ¿Qué hizo la congresista ahí que de tocamientos indebidos? Oye, sus temas privados que vayan a su casa. Bueno, otro también ha sido acusado por tocamientos indebidos alguna vez, creo, ¿no? No, nunca, jamás, jamás. Entonces, esos sentidos hay que verlos en su real dimensión. Ahora, una última pregunta, Acción Popular. ¿Por qué última pregunta? Tranquilo. Porque ya tenemos que terminar, pues hay que dar espacio para que todos sean escuchados. Acción Popular. Les ha ido bien en las últimas elecciones, pero ya están en una guerra como si ya tuvieran ganar la elección del 2021, a ver quién es el presidente. Mira, o sea, Raúl Díaz Canseco, Alfredo Barnechea, tu amigo Johnny Lescano. ¿Tú mismo vas a ser candidato o no? Mira, mi querido... De repente al final Jorge Muñoz termina siendo el candidato para que no... Mira, Nicolás, en primer lugar, Acción Popular es un colectivo que surgió de manera democrática y con una trayectoria, con principios éticos y morales que reivindicamos del Perú antiguo, no seas ocioso, no seas ladrón y no seas mentiroso. Reivindicamos eso del Perú antiguo, la trilogía andina, y es en ese sentido que nosotros seguimos subsistiendo, viviendo a pesar de todos los avatares de la crisis política que vive, porque también nosotros como dirigentes y como militantes de base, hemos cuidado que el partido esté lejos de los escándalos. Nosotros, cuando yo fui congresista, jamás me he ido a la casa de los embajadores, a los clubes de los embajadores, para ver temas digamos, algo triviales. Y jamás nos ha visto metidos en actos de corrupción. Y esa efervescencia, que no es actualmente de ciertas castas del partido, sino del militante anónimo. Y hemos cuidado al partido. Y vamos a seguir en ese tema. Ahora que el partido se haya puesto, digamos, en cierto relieve, es precisamente por el esfuerzo que hemos hecho los militantes. De ahí advertimos a aquellos que se dicen ser, digamos, descendientes naturales del presidente Belaúnde, le decimos, oye, un momento, ubíquense. Raúl Díaz Canseco se fue del partido. Él renunció al partido del 2002. Tengo su carta de renuncia. Y luego intentó regresar el 2007, cuando era secretario general. Le decimos, un momentito, usted no puede regresar. Usted tiene que primero limpiar su imagen ante la imagen del Perú. Y al no poder, intentó formar su partido, el Perú Emprende. Tengo su ficha de inscripción, la solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, donde él aparece como presidente fundador. Hay videos en los que él está tomando juramento a sus bases, incluso hasta en el extranjero. Y ahora sale a decir que no he renunciado. Por favor, está faltando al principio de la verdad. Está faltando al principio de los principios fundacionales del partido. Por lo tanto, le decimos a Raúl Díaz Canseco que no nos mete en problemas. ¿Por qué? Porque si él quiere cambiar la regla del estatuto bajo un pseudo del Congreso, nos va a meter en problemas. Precisamente lo que tú estás diciendo, que ese camino que se ha establecido, es porque nosotros lo hemos defendido, la institucional del partido, y ahora él viene con sus ayayeros, con gente pagada desde el Congreso de la República, porque hay congresistas que tienen empleados ahí que a Mesías Guevara nos atacan de manera permanente, esos empleados a sueldo, que son sicarios prácticamente de la política de Acción Popular. Hay que decir un momentito. Qué bravo, que bien me había olvidado lo bravo que era Mesías Guevara. Un momentito. Hay que decirles hoy, hay que hacer las cosas como son. Existe un estatuto del partido, existe un ROP, existe una ley de partidos políticos que hay que respetar. No podemos hacer los cambios a nombre propio. Mesías Guevara ha estado con nosotros esta mañana y quedamos comprometidos para hablar del tema Nicolás, minero, dediquemos
una entrevista exclusivamente a ese tema, te Y hay comprometo, que- me yo, decías. pero no solamente a mí, mi querido Nicolás, también creo que es importante invitar, por ejemplo, al Ministerio, al Ministro de Transportes, perdón, al Ministerio de Energía y Minas, a la propia Comisión del Congreso, para discutir de manera abierta, de manera franca, la problemática minera, lo cual lamentablemente está visto de manera sesgada. Hay que hacerlo de manera integral. Mesías Guevara estuvo con nosotros, nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.